frecuentes en mama. No sin antes, quiero agradecer al Centro de Investigación Clínica y Translacional por su amable invitación en cabeza del doctor Felipe Guillén. Es para mí un gusto estar aquí y un honor pertenecer a este grupo. Iniciemos entonces. Antes de arrancar la parte académica, quiero contarles que esta es una conferencia libre de conflictos de interés y que las fotografías que ustedes van a observar en esta presentación son presentadas a ustedes bajo la expresa autorización de todas mis pacientes. Tenemos entonces aquí un derrotero de cómo se va a desarrollar nuestra conferencia. Lo primero que vamos a ver es, vamos a hablar de la patología mamaria en contexto. Posteriormente vamos a hablar de cuáles son los pilares en el abordaje tanto diagnóstico como clínico de todo lo que es signos y síntomas de la mama. Posteriormente, cuáles son los motivos de consulta más frecuentes y su enfoque. Y por último, vamos a ver cuáles son los criterios de remisión a mastología o cirugía de seno. Empecemos entonces hablando acerca de la patología mamaria. Recordemos que es uno de los motivos de consulta más frecuentes en la atención primaria en salud. Y lo más importante es que su diagnóstico y su tratamiento acarrea importantes costos y deja secuelas físicas y, lo más importante, psicológicas en las pacientes. Es por esto que no debemos desconocer que la enfermedad mamaria benigna corresponde al 90% de la consulta de seno. Porque siempre que una paciente va con un signo, un síntoma o con una inquietud de, por ejemplo, que se le enseñe cómo hacer el autoexamen cada mes, siempre lo que la paciente está buscando escuchar es que no tiene cáncer. Que detrás de toda esa angustia que ella trae a su consulta, siempre la respuesta de su médico sea que se le descarta una patología como cáncer. ¿Y por qué es esto? Porque recordemos que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. En ese orden de ideas, no podemos desconocer que 1 de cada 8 mujeres en el mundo será diagnosticada con cáncer de seno, digamos, en el transcurso de su vida. Y es que, miren este panorama mundial que tenemos. El cáncer de mama es la primera causa de cáncer en el mundo, en 103 de los 154 países del mundo, y es la primera causa de muerte por cáncer. Mírenla cómo se ve el panorama. Todos los países que están en rosado hacen parte de la primera causa por cáncer. Vamos a hablar un poquito y recordemos algo de la anatomía mamaria. Recordemos que la glándula mamaria está constituida desde la parte microscópica hasta la parte macroscópica, arrancando inicialmente por unos alvéolos que tenemos alrededor de 100 alvéolos que a su vez van a confluir para formar entre 20 y 40 lobulillos. Estos a su vez van a desembocar en 15, 20 lóbulos. Posteriormente van a desembocar a unos ductos que son más gruesos, que son más o menos entre 2 y 4 milímetros de espesor, y posteriormente los senos lactíferos que están en la parte posterior del complejo areola-pezón. Hablando un poquito de la composición anatómica, recordemos que la glándula mamaria está constituida por tejido subcutáneo, tejido mamario y tejido conectivo o un estroma. Y recordemos que dentro de ese tejido de estroma es muy importante tener presente estas proyecciones que se ven desde la fascia superficial, que se llaman las crestas de Duret, que ellas van a dar a su vez la prolongación de los ligamentos de Cooper, los encargados del sostén de toda la glándula mamaria. Esto es muy importante porque aquí radica el origen del dolor mamario o mastalgia. Hablemos un poquito y ubiquémonos acerca de cuáles son los trastornos, o llamémoslos no tanto trastornos, aberraciones o trastorno, o digámoslo, cambios en las etapas del proceso normal del desarrollo de la glándula mamaria en la mujer. Y existe esta clasificación que es la clasificación Andy, en donde se ven los tres, digamos, las 4 etapas por las que pasa la glándula mamaria, que es la etapa temprana, que está entre los 15 y los 25 años. En esta etapa, la glándula mamaria está en su desarrollo. Posteriormente viene el periodo reproductivo o periodo maduro, en donde entre los 25 y los 40 años la glándula mamaria está cumpliendo la función para la que realmente evolutivamente está hecha, que es la lactancia, y posteriormente, iniciando los 35 años y en adelante, viene el proceso de involución mamaria. Entonces, en estos 3 periodos de la vida, digamos que esa evolución del tejido mamario va a ir pasando por procesos que son completamente normales o fisiológicos, que pueden llegar a presentar algún aumento, digamos, en el tamaño, en la forma, en el dolor de la mastalgia cíclica o de la tensión mamaria cíclica,
y que posteriormente podrían convertirse en enfermedad. Miremos un ejemplo. Entonces miremos en el periodo reproductivo temprano cómo la eversión del pezón, que es el proceso normal del desarrollo mamario, puede llevar a una inversión del pezón porque haya digamos, una contracción de esos conductos que lleven a una presión negativa del complejo areola-pezón y le hagan invertir, pero se convierte en enfermedad cuando esa inversión del pezón se vuelve constante y se puede producir un absceso subareolar y una fístula ductal. Todo lo que encontremos en esta columna es lo que se va a convertir en enfermedad. Recordemos la tensión mamaria, que es muy común en las mujeres en el periodo maduro reproductivo, que es la que se da siempre una semana antes de la aparición del sangrado menstrual. Es normal, se considera un proceso normal por el pico de la hormona luteinizante, que va a hacer que desciendan los estrógenos y que se produzca una tensión mamaria con un poco de edema. Una aberración podría ser una mastalgia cíclica que dure más o menos entre 3 y 4 días, pero una enfermedad va a ser una mastalgia incapacitante que ya genere que la paciente altere su vida normal. Miremos un ejemplo acá. Un pequeño fibroadenoma, que es un tumor completamente benigno del seno, es un tumor que tiene componente epitelial y estromal, es normal, pero si ya se vuelve un fibroadenoma clínico, esto significa que tenga sintomatología o que sea palpable tanto por la paciente como por el médico, ya eso se considera una alteración leve, pero también puede progresar a una enfermedad que es el famoso fibroadenoma gigante, que es el que es mayor de 5 centímetros o que tenga características de un fibroadenoma que sea complejo o que dé riesgo para cáncer de seno. Esta es una diapositiva que muy amablemente me facilitó mi profesor, el doctor Oscar García, en donde se ven los motivos de consulta más frecuentes en un servicio de seno, de consulta de seno o de mastología. Y miren las 3 primeras causas: la masa palpable, también están las masas no palpables o lesiones no palpables, y la mastalgia. Digamos que dentro de estas 3 causas corresponden casi que entre 60 y 70% de casi todos los motivos de consulta en una mujer que llega angustiada porque algo está pasando en su seno y quiere una respuesta que, como sabemos, ella quiere que sea que no tiene cáncer. Y entonces vienen estos 3 guardianes que van a jugar un papel muy importante en la detección temprana o descartar el cáncer de seno. Miremos entonces cuáles son estos 3 pilares que son básicos: el autoexamen, el examen clínico de seno y la mamografía. Estos 3 pilares, estos 3 guardianes importantes, realizados de manera adecuada, con la indicación que se requiere en cada mujer, indiscutiblemente cuando se llegue a un diagnóstico temprano de cáncer, esto va a mejorar la supervivencia en ella, el tratamiento va a ser menos invasivo y, por supuesto, va a mejorar su calidad de vida. Hablemos un poquito de ellos 3. El autoexamen. El autoexamen está considerado una técnica de autoconocimiento de la glándula mamaria para que la mujer, cuando detecte cada mes al hacérselo, si hay algún cambio en la anatomía, la percepción de un nódulo o en la forma, si tiene cambios como edema, secreción espontánea, pues consulte de manera temprana para hacer efectivamente un diagnóstico temprano. No se considera un método de tamización. Los estudios grandes que se han realizado en China han demostrado que el autoexamen per se no impacta, no disminuye la mortalidad por cáncer de seno. Hablemos un poquito del abordaje clínico. Cuando uno habla del abordaje clínico, digamos que este tiene varios componentes. El primero, hacer una adecuada historia clínica en donde se relate de manera detallada el motivo de consulta, pero además es muy importante en los antecedentes indagar sobre la historia familiar en primer grado de cáncer de seno. Mirar si esa paciente tuvo biopsias mamarias previas y cuál fue el resultado de esa biopsia. También indagar en mujeres que estén por la edad de la menopausia o perimenopáusicas o en climaterio, si hay uso prolongado de la terapia de reemplazo hormonal y, muy importante, los antecedentes ginecológicos con respecto a su primiparidad, a qué edad fue su menarca, básicamente eso, a qué edad la menopausia. Es importante tener claros todos estos antecedentes. Y por último, pues los resultados de paraclínicos que aporte la paciente en la consulta. Hablemos un poquito de que es el examen clínico. El examen clínico se considera también otro de los guardianes importantes para la detección temprana del cáncer de seno.
donde la sensibilidad es el 54%. Entonces ustedes podrían pensar, es una sensibilidad muy baja, e indiscutiblemente sí es una sensibilidad muy baja, es decir, es más o menos como lanzar una moneda al aire, cara, se detecta alguna lesión sospechosa, sello, no se detecta, pero tiene una especificidad importante, 94%. Es importante hacer énfasis en que el examen clínico debe ser realizado por personas debidamente entrenadas en la técnica de Barton, que es la técnica que utilizamos para realizar el examen en las mujeres, y que tiene unos parámetros o digamos unos momentos para realizarles de acuerdo al momento de la vida en que esté la paciente. Entonces, en las mujeres entre 25 y 40 años se puede realizar cada 1 a 3 años según la recomendación de la Sociedad Americana de Cáncer. La recomendación de la guía actual del ministerio que se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de Cancerología recomienda iniciarla a partir de los 40 años anual a toda mujer, independientemente del motivo de consulta, hacerle también el examen clínico de seno. Obviamente, y nos sobra recordarles que siempre esto hay que consensuarlo con la paciente. No tiene sentido que una paciente vaya a un médico general porque tiene un dolor de rodilla y que le vayan a hacer un examen de seno. Es importante decirle y preguntarle si ya le hicieron su examen anual clínico de seno. Aquí vemos un poquito de cómo debe ser la técnica. La paciente debe tener todo su torso completamente descubierto. Y la idea es aplicar toda la mano sobre la glándula mamaria, tratando de palpar con los 4 pulpejos digamos, todos los límites anatómicos de la glándula mamaria. Y no olvidemos que no existe examen de seno sin examen de axila. Es muy importante, porque recordemos que cuando tenemos lesiones sospechosas de cáncer, es muy importante saber si hay algún hallazgo en la axila que nos permita determinar si puede haber una posible metástasis en este lado. Siempre con la paciente sentada y con la paciente acostada. Es muy importante para poder examinar la extensión completa de la glándula mamaria. ¿Y qué vamos entonces a buscar cuando vamos a hacer el examen clínico de seno? Durante la primera fase del examen de seno hacemos una inspección en donde vamos a tratar de ver signos y hallazgos como estos, donde hay una simetría que, como ustedes pueden ver, es muy marcada en este caso, pero en términos generales es muy importante verificar cómo está la forma y el tamaño de las glándulas mamarias, si hay algún tipo de retracción o si hay un nódulo. Y miren la importancia de un buen examen de seno y realizado por alguien debidamente entrenado. Un clínico entrenado puede detectar lesiones menores de 10 milímetros en un examen clínico de seno, mientras que una paciente haciéndose únicamente el autoexamen cada mes puede detectar lesiones mayores de 25 milímetros. De ahí radica la importancia de la combinación de estas estrategias, que si bien el autoexamen y el examen clínico de seno no impactan en la mortalidad, sí son instrumentos muy importantes para hacer detección temprana. Y hablemos del tercer guardián. El tercer guardián es la mamografía. Esta es la prueba reina por naturaleza que nos va a impactar. Esta sí va a impactar de manera muy importante, disminuye la muerte por cáncer de seno. Está más que comprobado con todos los estudios que se han hecho desde la década de los 70 hasta hoy en la actualidad, cuando se hacen revisiones de esos estudios y se hacen actualizaciones después de 17 y 22 años, se encuentra que indiscutiblemente en el grupo etario entre los 50 y los 79 años, definitivamente la mamografía puede disminuir la muerte por cáncer de seno, incluso hasta un 25%. De unos años hacia acá, estamos hablando más o menos en la última década, ha estado la discusión con respecto a la mamografía entre los 40 y los 50 años. Quienes son sus defensores acérrimos dicen que los estudios previos que existían de mamografía, en donde se demuestra que la tamización impacta en mortalidad por encima de los 50 años, de pronto no han tenido en cuenta que esos estudios se hicieron primero con una mamografía análoga y que había muchos estudios importantes que solo tomaban una proyección en la paciente. Actualmente tenemos una nueva tecnología, que es la mamografía digital, y tenemos también la reconstrucción en 3D, que es la tomosíntesis, que nos permite hacer un diagnóstico mucho más acucioso y mucho mejor, y que definitivamente en los últimos metaanálisis ha demostrado que puede disminuir hasta en un 45% la mortalidad por cáncer de seno en las mujeres en este grupo entre los 40 y los 50 años. Importante que tengamos en cuenta, miren cómo haber instaurado la mamografía como un examen de tamización
pudo incrementar en un 30% el diagnóstico de cáncer de seno. Incluso mejoró el diagnóstico de tumores menores de 2 centímetros cuando se instauró como un examen de tamización en un programa de tamización organizada, inicialmente pues en los países del primer mundo. Y estas diapositivas se las traigo para que miren la importancia de una estrategia de tamización utilizada adecuadamente. Este es un grupo, digamos, este es una curva en la que se muestra la mortalidad por cáncer de mama. Si ustedes miran, cuando en la línea azul está cuando no se hace tamización con mamografía ni se utiliza tratamiento en una paciente a la que se le diagnostica cáncer de seno. Pero si ustedes ven cómo se impacta y cómo se disminuye esa curva de mortalidad cuando un grupo de pacientes ha tenido tamización y cuando a ese grupo de pacientes se les hace tratamiento adyuvante, es decir, tratamiento del cáncer de seno con las nuevas moléculas que tenemos, miren cómo se abre esta curva, cómo impacta de manera tan importante el pronóstico en estas mujeres. Y es que existen 3 pilares muy importantes cuando nos estamos abocando a una paciente que consulta por unos signos o por unos síntomas propios en su glándula mamaria, y que ese debe ser el abordaje que tenemos que hacer, porque así como ustedes lo ven en estos pilares, pues los 3 son necesarios para mantener el techo de ese diagnóstico de esa paciente. Y estos 3 pilares son el triple diagnóstico. Miren que están concatenados uno con el otro porque no puede existir el uno sin los otros dos, que son la clínica, las imágenes y la histología. Hablemos entonces un poquito de cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en cáncer, digamos, en general en mastología. El primero, masa o nódulo. Y entonces recordemos que es una masa, es una lesión que tiene características clínicas e imagenológicas, es decir, tiene forma, bordes, tamaño, y que tiene una composición. Una masa puede tener contenido líquido o puede tener contenido sólido. Es importante revisar o recordar que se considera masa cuando se ve en los estudios en 2 proyecciones. Y miremos cómo la edad se constituye un factor predictivo de cáncer cuando una paciente llega con un nódulo palpable a la consulta, como la edad, a mayor edad, mayor riesgo de presentar cáncer de seno. Cuando hablamos de 1% en menores de 40 años, pero este riesgo puede subir hasta 37% en mayores de 55 años. Este es un estudio publicado por el grupo de la consulta de seno, del grupo de mastología de la clínica del Country, en donde encontraron estos números. Y en los nódulos mamarios, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar quistes, fibroadenomas, que son las lesiones más benignas que tenemos en el seno. La necrosis grasa, recordemos que es una lesión que es secundaria a un trauma, ya sea golpe o ya sea porque hubo una cirugía previamente en ese sitio de la glándula mamaria. Entonces hay como una fibrosis acompañada de histiocitos y de inflamación linfocitaria que genera verdaderos nódulos indurados y que podría confundirse perfectamente con un cáncer. También tenemos abscesos mamarios, galactocele. Recordemos que la galactocele es la acumulación de leche materna cuando se da la obstrucción de los conductos, secundario a toda la descamación de las células epiteliales, de la obstrucción de ellos, y genera como esas acumulaciones de esta leche que podría generar posteriormente, si no hay un tratamiento adecuado de ordeño, pues podría desencadenar un absceso en la paciente. Lesiones benignas sin atipia, lesiones con atipia y pues indiscutiblemente siempre detrás de un nódulo mamario tenemos que descartar que haya un cáncer. Y existe esta clasificación que hicieron 2 autores desde el año 1985, en donde tomaron 10.000 pacientes, esto fue en Belfort, y ellos tomaron 10.000 pacientes e hicieron la clasificación de cómo las lesiones del seno benignas, porque hablar de enfermedad benigna del seno es como tratar de meter en un costal todo lo que sea de la mama diferente a lo que es cáncer. Y ellos hicieron una clasificación que es muy interesante y que hoy todavía utilizamos. Las enfermedades no proliferativas, estas enfermedades no dan riesgo para cáncer de seno. Entre ellas tenemos la metaplasia apocrina, los quistes, la ectasia ductal, los fibroadenomas y la hiperplasia epitelial leve.
hicieron otra clasificación que es la enfermedad proliferativa sin atipia. Ya con esta, en este grupo, el riesgo para desarrollar cáncer de seno es hasta 2 veces. Es decir, una persona que presente cualquiera de estas lesiones, como un papiloma, una hiperplasia moderada, que recordemos que es aumento en las células epiteliales más de 4 capas, la hiperplasia ductal florida de tipo usual, la cicatriz radial y la adenosis esclerosante, esta persona puede tener 2 veces más riesgo de desarrollar cáncer de seno. Y el tercer grupo es el grupo de enfermedades proliferativas con atipia. Recordemos que la palabra atipia es el paso previo a la enfermedad invasiva. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta cuando estamos abordando a una paciente que consulta porque tuvo una biopsia, poder revisar esa biopsia. Porque en el momento que esa biopsia en algún lado diga atipia, esa paciente tiene un riesgo hasta 5 veces de desarrollar cáncer de seno. Están la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. Hablemos entonces con respecto a los nódulos. Y entonces, ¿qué hacemos con un nódulo? Entonces, vamos a hablar como de unas indicaciones que son claras y que ustedes las deben tener bien establecidas para que no tengan confusión y puedan ir a un diagnóstico certero. Todo nódulo sólido, palpable, o un nódulo no palpable que sea categoría 4 o 5 por la imagen. Recordemos que las imágenes las dividimos por categorías de acuerdo a la clasificación del Colegio Americano de Radiología. Todo lo que sea categoría 4 o 5 indiscutiblemente requiere diagnóstico histológico, es decir, se va a biopsia. O todo nódulo no palpable, pero que sea categoría 3, ya sea porque es de reciente aparición o porque es en una paciente mayor de 50 años o que tiene factores de riesgo para cáncer de mama, debe tener diagnóstico histológico. Así que podemos inferir en estas 2 diapositivas anteriores que estas pacientes indiscutiblemente tienen que ser remitidas a mastología o a cirugía de seno. Recordemos nuestros 3 pilares básicos del abordaje diagnóstico. Entonces, empecemos el abordaje clínico. Es muy importante cuando nos enfrentemos a ese abordaje clínico, preguntarle a la paciente cuánto tiempo lleva esta masa o nódulo, si se relaciona con otros síntomas como dolor, si cambia con el periodo menstrual, cómo ha crecido, en qué parte de la mama está ubicada, cómo es esa consistencia, los bordes. Y es muy importante, recuerden, no existe examen de seno sin examen de axila. Vamos a buscar entonces hallazgos como retracciones, ulceraciones, nódulos dérmicos sospechosos, edema, adenopatías. Mirar cómo es el tamaño de ese nódulo, cómo son sus márgenes, si es móvil o si está adherido a los planos profundos o a la pared del tórax. En el triple diagnóstico, recordemos, vámonos a la parte de las imágenes. ¿Cómo abordar entonces una paciente que llega con un nódulo? Eso es muy importante tener en cuenta la edad de la paciente. Cuando tenemos pacientes mayores de 35, 40 años, el abordaje debe ser con ambas imágenes, es decir, ecografía y mamografía. Por debajo de los 35 años, digamos, no hay indicación para la mamografía, teniendo en cuenta que hay mayor densidad mamaria y por lo tanto la mamografía no nos va a aportar muchísimo de información en el diagnóstico de esta paciente. Recordemos lo que hablábamos de la clasificación del sistema BIRATS, que es el sistema que el Colegio Americano de Radiología propone para quienes todos los que hacemos seno hablemos el mismo idioma con respecto a, de acuerdo a la categoría, sea la recomendación a realizar. Recordemos que siempre categoría 0 indica que la paciente requiere un estudio adicional porque este estudio es incompleto. Siempre categoría 1 va a ser un estudio negativo o normal. Categoría 2 es que hay hallazgos que son benignos. Estos hallazgos benignos significa que el riesgo de cáncer es 0%. Cuando tenemos hallazgos probablemente benignos en la categoría 3, esos hallazgos probablemente benignos, puede ser una asimetría, pueden ser unas calcificaciones, puede ser un nódulo, estos tienen un riesgo de malignidad del 2%, pero cuando ya nos vamos a la categoría 4, ya no sospecha de malignidad, y acuérdense que la categoría 4 se divide en 4C, en donde la categoría 4 tenemos un riesgo del 2 al 10% de cáncer de seno, la 4 del 10 al 50% y la 4C del 50 al 95%.
Cuando tenemos una categoría 5 significa que esa lesión es altamente sugestiva de cáncer, con un riesgo de ser cáncer mayor del 95%, y en la categoría 6 ya es una paciente que tiene diagnóstico de cáncer de seno y que se le está haciendo un seguimiento, por ejemplo, después de una terapia de quimioterapia, por ejemplo, o de hacerle radioterapia para mirar cómo evoluciona la lesión. Es muy importante que tengamos presente cómo nos ayudan las ecografías, digamos las herramientas de imágenes. Hablemos, por ejemplo, de la ecografía. La ecografía nos ayuda a diferenciar si una lesión es sólida o es quística, es decir, el contenido al interior, porque digamos que el abordaje es muy diferente. Hablemos un poquito de los quistes. ¿Qué son los quistes? Son dilataciones de la unión ducto-lobular con líquido, con ese líquido que se produce al interior del cuerpo, que se da porque hay una dilatación del conducto, entonces ahí esto se llena de líquido. Y existen 3 tipos de quistes: los quistes simples, los complicados y los complejos. La diferencia entre ellos es, digamos, con el riesgo de que un quiste pueda ser maligno en el hallazgo de la biopsia. Si hablamos entonces de los quistes complicados, son aquellos que tienen unos septos muy delgados, pared delgada, que los septos pueden ser menores de 2 milímetros y tienen un riesgo hasta el 2% de ser cáncer. No así los quistes complejos, que tienen septos o paredes engrosadas, que pueden tener al interior un componente sólido y que el riesgo de cáncer puede estar entre el 23 y 31%. Los nódulos, como ustedes los ven en la ecografía, claramente se ve una masa que puede tener unos bordes que en la parte izquierda es un borde bien definido, redondo, pero miren en la parte derecha, esto es una masa que es francamente estrellada, con bordes espiculados, que es antiparalela y que es altamente sospechosa de cáncer. Y existen también lesiones no palpables. Si bien no se palpan al examen clínico, ellas ocupan espacio. ¿Y qué se pueden ver? En la mamografía o en la ecografía. En la ecografía pueden aparecer como nódulos o quistes y en la mamografía como calcificaciones o densidades asimétricas. Entonces aquí les traigo más o menos para que ustedes vean cómo se ve una glándula mamaria. Esta es la anatomía al lado derecho y cómo se ve en la mamografía. Para recordarles el tema de la densidad mamaria, que es uno de los factores de riesgo que en los últimos 3 años ha ganado protagonismo como factor importante para cáncer de seno. En el sentido de que a mayor densidad mamaria, mayor riesgo de cáncer de seno. Entonces, si ustedes miran una densidad nivel 4, que es una mama completamente densa, es una mama difícil de evaluar, que es típico de mujeres muy jóvenes o mujeres menopáusicas que han utilizado por tiempo prolongado terapia de reemplazo hormonal, a diferencia de la mama nivel 1, que es una mama completamente grasa. Es muy fácil de evaluar y uno aquí puede ver si hay algún tipo de lesión, asimetría, calcificaciones, etc. Miren entonces cómo una mama densa puede dar un riesgo hasta 4 veces para desarrollar cáncer de seno. Y si a eso le aumentamos, que es en mujeres que son menopáusicas y que tienen mamas densas, este riesgo puede aumentar 6 veces. Bueno, entonces miremos aquí ejemplos de nódulos. Miren cómo se pueden ver los nódulos en la mamografía. Se pueden ver claramente o se pueden ver unas lesiones estrelladas. Miremos las calcificaciones, cómo se ven en la mamografía. ¿Sí? Todas estas que ustedes están viendo en este momento en la pantalla son calcificaciones de aspecto muy benigno. ¿Sí? Generalmente son calcificaciones de fibroadenomas que han evolucionado en el tiempo y que han presentado calcificación interna. ¿Sí? Pero aquí ya vemos otras calcificaciones que ya no tienen un aspecto tan benigno. Son calcificaciones pleomórficas, heterogéneas, como en sal o en arena. Y estas calcificaciones indiscutiblemente son muy sugestivas de que probablemente pueda haber una lesión proliferativa neoplásica. Hablemos un poquito de las densidades. Las densidades son, como ustedes ven aquí en esta primera imagen, algo que ustedes ven a un lado, pero no lo ven al otro lado. Eso se llama una densidad asimétrica. ¿Sí ven que es como una imagen estrellada que se ve en esta, que es la mama izquierda, no así en la mama derecha? Densidades, todas estas densidades. Todas estas lesiones son lesiones que si bien no son palpables, en su mayoría, en un 90% no son palpables, pero se observan en una imagen y deben ser estudiadas.
Continuando entonces con nuestros tres pilares del triple diagnóstico, cuando nos vamos a, bueno, entonces, ¿qué biopsia le tengo que mandar yo a una paciente que se presenta con determinada lesión? Entonces, depende si el contenido es líquido, o sea, un quiste, o si es una lesión sólida. Para los quistes nosotros podemos tener abordajes como la citología, es decir, el famoso BACAP, la biopsia por aspiración con aguja fina. ¿En quiénes se hace o en qué quistes vamos nosotros a aspirar? Los complejos, como decíamos, que son los que tienen o componente sólido o los que tienen septos gruesos o los septos que son mayores de 2 milímetros o paredes engrosadas. Cuando un quiste complejo tiene un componente sólido, la recomendación no es hacerle citología, la recomendación es hacerle una biopsia TrueCut al componente sólido del quiste complejo, de manera tal que el radiólogo sepa que debe ir directamente a la lesión sólida que hay dentro del líquido. Ya cuando son complejos porque son conceptos engrosados o porque tienen pared engrosada, pues se puede hacer una aspiración. Cuando tenemos una lesión sólida, podemos utilizar cualquiera de los dos abordajes, el BACAP o el TrueCut. Hay muchos tipos de biopsia, como veníamos hablando, la biopsia con aguja delgada, con aguja gruesa, la biopsia asistida por vacío o la biopsia abierta. ¿Sí? Los dos más comúnmente utilizados son el BACAP, que es el que hacemos en el consultorio con una jeringa de 10 centímetros, hacemos aspiración de las lesiones. ¿Qué va a obtener el BACAP? Va a obtener células, esas células se les va a hacer un extendido y eso nos va a permitir decir qué células son y si son células tumorales o no. Recordemos que el BACAP tiene una limitante importante y es que no nos va a determinar, por ejemplo, qué tipo de tumor es, no nos va a determinar los receptores hormonales. Debe ser un patólogo altamente entrenado en citología para dar información con respecto a la inmunistoquímica. La biopsia TrueCut, en contraposición con el BACAP, nos da más tejido. Si ustedes ven, lo que se obtienen son unos pequeños cilindros de tejido. Estos pequeños cilindros sí nos van a aportar mucha más información con respecto, si estamos hablando de un cáncer, con respecto a la histología tumoral, al grado de invasión, etc. Entonces, si ustedes los ven acá en vivo, aquí se ven cómo nosotros tomamos con tenemos dispositivos automáticos y semiautomáticos para la toma de la biopsia. Este es un dispositivo semiautomático que previa infiltración de anestesia local en la paciente se hace una toma, más o menos se obtiene idealmente una buena muestra. No tiene sentido tomarle una biopsia a una señora donde se obtengan 2 cilindros de tejido, porque probablemente no vamos a obtener lo que necesitamos del procedimiento, idealmente de 6 a 8 cilindros de tejido. Está la biopsia asistida por vacío, ha ganado mucho terreno actualmente, utiliza una aguja mucho más gruesa normalmente. La aguja que se utiliza en la biopsia TrueCut es una aguja que tiene 14 gauge. La biopsia asistida por vacío es una aguja que tiene 7 gauge. Entonces tiene la ventaja de que permite ser diagnóstica y permite tratar lesiones pequeñas en las pacientes porque al tomar la muestra y como tiene un mecanismo de rotación alrededor de la lesión, pues va a sacar toda la muestra, entonces va a ser diagnóstica y terapéutica. Este es el famoso mamotón. Y está la biopsia excisional o la biopsia abierta, que en la actualidad está proscrita en mastología. O sea, ese cuento de voy a sacarle la lesión para ver qué es, resección de nódulo mamario en estudio, está mandado a recoger. Indiscutiblemente las biopsias excisionales lo único que hacen es alterar el pronóstico de una paciente, porque normalmente cuando se hacen sin tener previamente una histología y estamos hablando de cáncer, muy probablemente esa biopsia excisional se obtiene con márgenes positivos, es decir, le quedó la mitad de la lesión al interior de la mama. Y fuera de eso, se alteró el drenaje linfático para la realización del procedimiento diagnóstico, que ahorita es el procedimiento reina en axila, que es el ganglio centinela. En lesiones no palpables, entonces, si son lesiones que son vistas por mamografía, entonces hacemos la biopsia guiada por estereotaxia o mamografía, también conocida así, o cuando es una cuadrantectomía guiada por arpón, lesiones no palpables que no se vean en ecografía, pero que se ven en la mamografía, el arpón nos va a ayudar muchísimo, previa biopsia se puede llevar la paciente a una cirugía guiada por arpón para hacer una cuadrantectomía diagnóstica. Cuando las lesiones no palpables se ven por ecografía, entonces depende de su composición, ya habíamos dicho. Pacientes con lesiones sólidas, entonces idealmente biopsia TrueCut. Pacientes con lesiones quísticas, citología. Tenemos un poquito del dolor mamario.
Dolor mamario es a veces incluso el coco para el médico porque normalmente puede ser incluso el motivo de consulta hasta del 70% de las pacientes que llegan a un servicio de seno. Tanto así que es el síntoma que más ansiedad relata la mujer, pero es el menos relacionado con el diagnóstico de cáncer de seno. En una cohorte de 100 pacientes con diagnóstico de cáncer de seno, solo el 5%, es decir, 5 de ellas consultaron por mastalgia aislada. Así que existe un adagio que dice que el cáncer de seno no duele. Esto es parcialmente cierto y es por la explicación que les acabo de dar. Generalmente no se relaciona con el diagnóstico de cáncer. Se define entonces como un dolor punzante, lancinante, episódico, que se da de predominio en los cuadrantes externos y que puede variar de intensidad. Eso de acuerdo a los picos hormonales que se hagan mensualmente dados por el eje hipotálamo, hipófisis ovario. Y que puede ser de localización indistinta, uni o bilateral. Pero es muy importante, ojo, es muy importante que no menospreciemos la mastalgia. Siempre, siempre hay que descartar que no haya una patología asociada a esa mastalgia o que haya otra razón de esa mastalgia o mastodinia que nos explique qué pasa en la siguiente. La clínica de Cardiff, entonces, ellos proponen una clasificación en donde, digamos, dividen en tres: la mastalgia cíclica, la mastalgia acíclica y el dolor extramamario. Hablando un poquito de la mastalgia cíclica, es la que se relaciona con el ciclo menstrual. Es la famosa tensión mamaria, la tensión premenstrual, que se da la semana previa a que inicie el primer día de la menstruación y que con la aparición de la menstruación mejora. Se habla de que la mastalgia cíclica, digamos, su máximo tiempo de duración debería ser 4 días. Después de 4 días es anormal. Esto es muy importante porque con la paciente que consulta en seno hay que hablar y hay que hablar mucho, porque en este caso de la mastalgia cíclica, el 85 o el 95% de las pacientes mejoran solo con explicarles que es un fenómeno normal fisiológico de su glándula mamaria. ¿Sí? Y se puede manejar en las pacientes que tienen el dolor muy agudizado, que no toleran a veces ni la palpación. Hay pacientes que dicen que no toleran muchas veces bañarse y recibir la caída del agua de la ducha con esta mastalgia cíclica. Se puede hacer un corto ciclo con AINES y, ojo, por eso está con un asterisco, la manipulación hormonal es solo para manejo del cirujano de seno o mastólogo. Se los digo, ojo, ojo, porque he visto prescripción de medicamentos que son peligrosos por ginecólogos, cirujanos generales o médicos generales. Hablando entonces de la mastalgia acíclica, esta no tiene ninguna relación con el ciclo menstrual, es decir, aparece en cualquier momento del mes, ¿sí? No hay otro hallazgo extramamario que me pueda explicar la razón de ese dolor. Es muy importante siempre acompañarla de imagenología. Ya habíamos dicho, dependiendo de la paciente, hacemos el abordaje de las imágenes. Siempre, siempre descartar que no haya una causa de base. También cuando la descartamos, explicarle a la paciente. Háblele al paciente. Cuando el paciente siente que le hablaron, que le pararon bolas, que le creyeron que tenía dolor, con toda seguridad va a mejorar. Y se puede también intentar un ciclo con AINES, un ciclo corto. Recordemos que la mastalgia cíclica se da por la estimulación hormonal del tejido mamario, ¿sí? En la mastalgia no cíclica puede haber una distensión de los ligamentos de Cooper. Recordemos de las primeras diapositivas cuando yo les mostraba esas proyecciones que salen de las crestas de Duret. Hay causas importantes de mastalgia no cíclica, entre ellas la varilla del brasier. Otra razón, las pacientes normalmente no saben comprar brasier, porque recuerden que para uno comprar un brasier tiene que tener un balance entre no solamente la copa, sino también la espalda. Y a veces, por verse pocheconas, por verse con los senos grandes, entonces se compran la talla que no es y la varilla se le entierra en la mitad del seno. Y eso le genera un dolor no cíclico. El dolor extramamario no tiene ninguna relación con el ciclo menstrual, generalmente es un dolor que viene irradiado, por ejemplo, por una inflamación de las uniones costocondrales. Cuando tenemos la inflamación de la primer y segundo cartílago costocondral en la unión con el esternón, se llama el famoso síndrome de Tietz, que puede generar dolores gatillo, también la neuritis intercostal.
El dolor extramamario leve, cuando encontramos esa causa, lo podemos manejar con AINES. Pero miren, este es el pilar de la mastalgia, del manejo de la mastalgia. Un buen sostén mamario. Si la paciente tiene el seno fijo contra su pared del tórax, indiscutiblemente el dolor va a mejorar, ¿sí? Cuando tenemos un dolor moderado severo, entonces es muy importante hacer énfasis en pacientes que tienen trastornos del ciclo menstrual. Esos trastornos pueden generar un dolor que es moderado a severo. Y recuerden que hablábamos de la manipulación hormonal. Aquí estamos con la manipulación hormonal, hablando del tamoxifeno y el danazol. Que recordemos que el tamoxifeno es un medicamento que nosotros, los mastólogos, utilizamos en el contexto de la prevención del cáncer de seno o el tratamiento hormonal en las mujeres que tienen tumores hormonodependientes, ¿sí? Los estudios han demostrado de manera contundente a la dosis, la mitad de la dosis que se utiliza en el escenario de cáncer, es decir, 10 miligramos al día. Recordemos que en cáncer utilizamos 20 miligramos diarios durante 3 a 6 meses. Y el danazol en dosis de 200 miligramos al día durante la fase lútea del ciclo. Este tratamiento también puede ser de 3 a 6 meses. Ojo con el danazol, ojo con el tamoxifeno, que no están exentos de efectos secundarios. El danazol prácticamente hace como una menopausia precoz en la mujer, entonces la paciente empieza con hirsutismo, engrosamiento de la voz, la paciente aumenta de peso, hace acné en este caso. Y el tamoxifeno, recordemos que el principal efecto secundario del tamoxifeno es el pólipo endometrial que puede progresar hacia un cáncer endometrial. Así que es muy importante tenerlo presente. Hablemos un poquito de la nodularidad mamaria. Esto es súper común, súper fisiológico, cuando es bilateral, es la que se presenta la semana antes de la menstruación. Generalmente hay que recordar, el seno per se es nodular, porque recordemos que está constituido por lobulillos mamarios. Esa semana antes de la menstruación, por efecto de la fase lútea, pues esos lobulillos hacen como un pequeño edema y se vuelven mucho más palpables. Siempre, siempre debe ser simétrica, es decir, lo que palpo al lado derecho, lo palpo al lado izquierdo, lo que se percibe al lado derecho, se percibe al lado izquierdo. Cuando hay asimetría, eso ya requiere estudios adicionales. Y la macronodularidad es la que se da el día previo a la menstruación, en donde los senos se sienten grandes, turgentes, y esos nódulos están mucho más grandes. Cuando es asimétrica, es decir, más a un lado, predomina más a un lado que al otro, esto se puede medir generalmente desde predominio en los cuadrantes superexternos, porque recordemos que en ellos está el 60% del volumen mamario. Siempre, siempre la nodularidad asimétrica hay que estudiarla, y hay que estudiarla con imágenes. Este es Rembrandt, este es el cuadro de Betsabe. En este cuadro, él hace una alusión a su esposa, la esposa de Rembrandt murió de cáncer de seno. Entonces, él ahí, el cuadro se llama El baño de Betsabe. Él fue pintado por él en 1654. Él hace un homenaje a su esposa cuando estaba a punto de morir. Hablemos un poquito de la secreción por el pezón o telorrea, ¿sí? Y existen diferentes tipos de secreciones por el pezón. Todos los colores que ustedes ven ahí, todos esos colores pueden tener la telorrea. Entonces hay pacientes que dicen, a mí me sale sangre, a mí me sale verde, a mí me sale amarillo, me sale café, me sale color crema, me sale de tono o blanca. Cualquiera de ellos se puede producir por una dilatación de los conductos, ¿sí? Hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta con la telorrea, si es bilateral o no, el color y si es espontánea o no. Entonces, cuando una paciente, su motivo de consulta es la telorrea, es decir, vengo a la consulta porque me está saliendo algo por el pezón, en el examen físico yo le tengo que hacer expresión del complejo areola-pezón para reproducir esa secreción, ¿sí? Recordemos, si ese es el motivo de consulta de la paciente, ¿sí? Que dicho sea de paso, no se recomienda en el autoexamen que la paciente cada mes se haga expresión del complejo areola-pezón. ¿Por qué? Porque eso genera un impulso al cerebro a que se produzca dilatación de los conductos y que se haga un círculo vicioso y se generen telorreas. Entonces, ¿cuál es la que es normal o fisiológica? Cuando es bilateral, cuando es por expresión del complejo areola-pezón y cuando tiene colores como verde, café, amarillo. ¿Sí? Y cuando está por varios ductos, como pueden ver ustedes en la fotografía. Cuando esa telorrea es patológica, cuando es de un solo lado,
cuando sale sola, es decir, el motivo de la paciente, motivo de consulta de la paciente es: amanezco con la pijama manchada, o el brasier al final del día está manchado. Entonces esa es espontánea, no se produce por la expresión del complejo areola pezón. Y muy importante tener en cuenta el color, cuando es hialina, cuando es cerosa o cuando es hemática, como le dicen, como en agua de roca. ¿Listo? En este caso, cuando la telorrea es fisiológica, es muy importante dos cosas: explicarle a la paciente que puede haber una dilatación del conducto y que es clave no hacer expresión del complejo areola pezón para que el conducto se inactive y se cierre. Cuando es patológica, valdría la pena en algunas pacientes hacer el abordaje diagnóstico con las imágenes. Recordemos, mayor de 35 años, mamografía, ecografía; menor de 35 años, ecografía. En algunos casos se toma biopsia dependiendo de si es un quiste complejo lo que está detrás de ese complejo areola pezón, ¿sí? O se hace una aspiración, y cuando ya esta telorrea genera fístulas o abscesos, es decir, ya se complica, puedes llevarse la paciente a una resección de conductos terminales. Es importante tener en cuenta que la resección de conductos terminales se debe hacer en mujeres que ya tienen paridad satisfecha, pues porque su nombre lo dice, no va a poder posteriormente realizar la lactancia materna. Hablemos un poquito de los cambios cutáneos. Dentro de los cambios cutáneos más comunes en el seno tenemos la enfermedad de Payet, que es como la más importante, la que necesitamos siempre descartar cuando una paciente nos llega con una alergia, entre comillas. Y hay otros diagnósticos. Aquí vemos varias manifestaciones de los cambios o del eczema o de la irritación. Hay cambios que pueden ser muy leves, como estos que casi que hay que verlo magnificado, como cambios que son tan dramáticos, con desaparición completa del complejo areola pezón. La enfermedad de Payet, ¿qué es? Es una proliferación de las células glandulares que se mezclan con células epiteliales, pero ojo, siempre del pezón, siempre del pezón. Y tenemos que diferenciarla muy bien de un eczema, ¿sí? O de una inflamación del complejo areola pezón. ¿Por qué? Porque se considera que la enfermedad de Payet hasta en un 85% puede estar relacionado con un nódulo que podría no ser palpable, que tenga una neoplasia como tal. Entonces, importante que podamos hacer la diferenciación. Normalmente los eczemas son bilaterales, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, los eczemas o las dermatitis frente a sustancias químicas, como por ejemplo el detergente con el que se lava el brasier, las pacientes pueden hacer una alergia a esto, pero generalmente es de presentación bilateral, una historia intermitente. Generalmente los eczemas, recordemos que son muy húmedos, que tienen unos bordes muy irregulares. El pezón puede incluso no estar comprometido, sino solamente el complejo, la areola como tal, muy pruriginoso, ambos son muy pruriginosos, y el eczema responde muy bien a esteroides. A diferencia del Payet, que generalmente es unilateral, debe tener una historia continua, ¿sí? Que puede ser lenta, estacionaria, puede ser húmedo, seco, tiene un borde irregular, pero siempre usted puede seguir el borde de la enfermedad de Payet. El pezón siempre está comprometido. Esa es una condición sine qua non en la enfermedad de Payet, y la respuesta a los esteroides es parcial. ¿Con qué tenemos que hacer diagnóstico diferencial de la enfermedad de Payet? Con la dermatitis, lo que hablábamos, el eczema, con el melanoma. El melanoma también puede presentarse en la mama. En este caso se hacen coloraciones especiales como S100 y la HMB45, que en el caso de Payet serían negativas, en el caso de melanoma positivas. Con el carcinoma ductal in situ, que puede tener inicio o presentación inicial en el complejo areola pezón. Con las dermatitis atópicas, con la dermatitis de contacto, la enfermedad de Bowen, la acantosis nigricans y el carcinoma vasocelular. Tenemos además eczemas crónicos, la psoriasis y el chancro sifilítico. Hablemos un poquito dentro de los cambios cutáneos en el seno de las mastitis. Entonces, digamos que a grandes rasgos podemos dividir las mastitis en dos grupos grandes: la mastitis puerperal, que es la asociada al parto y a la lactancia, y la mastitis no puerperal. Entonces, ¿qué encontramos en la mastitis puerperal? Hay unos signos inflamatorios locales. Recordemos que en el proceso de aprender a lactar, las pacientes pueden sufrir un poco con la técnica y también muchas veces con el grado de succión que puede hacer el bebé, también en su proceso de aprendizaje, lo que puede generar unas pequeñas fisuras microscópicas, ¿sí? Que aunado a la producción de leche, que recordemos que la leche es un medio tibio,
es un medio de rico en proteínas que puede ser un caldo de cultivo perfecto para que ahí bacterias que puedan entrar por esa pequeña fisura, generalmente gram positivos como el estafilococo, haga ahí una mastitis, una infección. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay que utilizar el antibiótico indicado, como les digo, generalmente en un 80% son gram positivos. Es muy importante cuando tenemos mastitis decirle a la paciente que tiene que continuar lactando o en su defecto haciendo ordeño de la glándula mamaria para evitar la estasis y que posteriormente se nos formen galactosiles y abscesos. Pero cuando la paciente debuta con absceso, que hay unos claros signos inflamatorios, que además del antibiótico, en ocasiones se requiere un drenaje percutáneo, pues, que puede ser guiado por imagen, dependiendo de la profundidad de la localización, puede ser guiado por imagen o incluso se puede hacer en cirugía. A veces cuando se hace guiado por imagen, uno prefiere hacerlo, digamos, como en dos momentos. Hacerlo hoy y en 48 horas diferir para que no queden colecciones residuales. Y cuando hay abscesos, sí se recomienda suspender la lactancia. Y tenemos las mastitis no puerperales, las que se dan en el resto digamos, de los periodos del desarrollo de la glándula mamaria, que están las infecciosas, los abscesos subareolares, y las no infecciosas, las mastitis postradiación, la enfermedad de Mondor, que recordemos que la enfermedad de Mondor es una tromboflebitis superficial de las tributarias de la vena epigástrica, que generalmente se da después de un trauma como cirugía, como radioterapia, como una biopsia, y la paciente consulta porque siente un cordón que se le palpa en su glándula mamaria, que usted le puede seguir el trayecto del cordón, que puede dirigirse hacia la parte del hombro o hacia el abdomen, y que generalmente es de un curso muy benigno, que hay que tranquilizar a la paciente y hacerle manejo sintomático. También las ectasias ductales, que recordemos que las ectasias ductales son muy propias de mujeres fumadoras y mujeres diabéticas, que pueden generar complicaciones a largo plazo. La mastitis periductal y la mastitis granulomatosa idiopática. También hay mastitis no puerperales que son asociadas a malignidad. De hecho, el tipo de cáncer, digamos en el estado inflamatorio, el carcinoma invasivo en estado inflamatorio, puede debutar como una infección del seno. Pareciera, simula una y en ocasiones un cáncer. Muchos, digamos, microorganismos pueden afectar el seno. La tuberculosis, ¿sí? Puede generar las actinomicosis, la sífilis, las enfermedades helmínticas y las enfermedades virales. Aquí vemos algunos ejemplos. Vemos la celulitis, vemos los abscesos, la tuberculosis mamaria, y por último, la mastitis granulomatosa, que es una entidad que prácticamente es de manejo del cirujano de seno, del mastólogo, porque lo que va a hacer, digamos que la mastitis granulomatosa va a simular granulomas no caseificantes como si fuera una tuberculosis realmente. Desde el punto de vista patológico, esos son los hallazgos que se ven digamos, en el estudio microscópico de la mastitis granulomatosa. Y se caracteriza porque tiene muchos periodos a repetición, las pacientes hacen esos cambios cutáneos que ustedes ven tan importantes y que son recidivantes. Las pacientes con mastitis granulomatosa prácticamente se casan con nosotros casi que de por vida, porque estas pacientes tienen muchas recaídas, a veces hay que hacerles resección completa de conductos terminales o resección de áreas fistulosas o de los conductos que están comprometidos. Hay unos fenómenos autoinmunes que pueden estar ahí, digamos, implicados. Generalmente también se puede asociar a trauma, pero clave, mujeres que son diabéticas, fumadoras. Así se ve digamos, en sus fases iniciales, un nódulo mamario doloroso unilateral asociado a edema y a retracción del pezón. Hablemos entonces un poquito de cuáles son los criterios de remisión al cirujano de seno o del mastólogo, ¿sí? Entonces, masa palpable o nodularidad asimétrica. Acuérdense, todo lo que no es simétrico, eso no es normal y hay que estudiarlo. Y que no tenga representaciones en las imágenes y que ustedes clínicamente digan, esto no me parece, tengo la duda diagnóstica, esto mejor remítalo al cirujano de seno. Indiscutiblemente, todas las imágenes que son categoría 4 o 5, ustedes no se quedan con eso, ni el cirujano general, ni el ginecólogo, ni el médico general. Cuando tenemos imágenes categoría 3 como una mamografía y que además está asociado más a palpable, remítalo, que ese paciente nos toca estudiarlo. Cuando tenemos quistes complejos,
Cuando se está haciendo seguimiento de calcificaciones, nódulos, asimetrías o quistes complicados que cambien en el control de los siguientes 6 meses. Nosotros hablamos de estabilidad de una lesión cuando después de hacer 3 estudios cada 6 meses, la lesión no cambia. Pero después de esos 3 estudios, es decir, a los 18 meses, según el Colegio Americano de Radiología, esa lesión o yo la bajo o la subo de categoría, pero eternamente, por ejemplo, un quiste no puede ser categoría 3 toda la vida, solamente tiene 3 chances de ser categoría 3 y a la cuarta ya lo subo o lo bajo de categoría. Biopsias mamarias con estos nombres: lesión papilar, hiperplasia ductal o lobulillar con atipias, tumor bifásico no clasificado, neoplasia lobulillar in situ, el tumor filodes, fibroadenoma complejo, los carcinomas ya sea in situ o infiltrantes, cuando una biopsia no es concluyente o cuando usted ve un diagnóstico de patología que le desconozca su significado clínico, esa paciente envíenla, remita la mastología porque indiscutiblemente esa paciente hay que estudiarla. Piden que la mamografía le salva la vida a las pacientes. Por eso es importante siempre, siempre darles este mensaje a las pacientes. Por último, quiero presentarles parte de mi grupo de trabajo en la Clínica de la Mujer en la ciudad de Bogotá. Y por último, quiero agradecerles con la frase que Steve Jobs, que recuerden que es el fundador de Apple, que murió por cáncer pancreático, en algún momento pronunció diciendo: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mejía. De verdad creo que esta charla ha sido muy provechosa para nosotras, no solamente como profesionales de la salud, sino también como mujeres. Habían muchos términos y de hecho hay muchas patologías de las cuales no estaba asociada y me pareció muy provechoso, de verdad. Muchísimas gracias. Abrimos entonces ahora el espacio para las preguntas. Si tienen alguna duda o desean realizar algún tipo de intervención, pueden redactarlas por medio del chat o pueden abrir sus micrófonos y realizar la intervención que deseen. Bueno, aquí tenemos, pues me parece ser una pregunta de Molina, que dice: con frecuencia me preguntan las pacientes acerca del caso Angelina. ¿Qué nos puede comentar un poco acerca de eso, doctora? Sí, el fenómeno Angelina. Ahorita lo conocemos como el fenómeno Angelina, es digamos un fenómeno que tomó fuerza desde el año 2013. Digamos que nació con una publicación que se realizó en el New York Times en mayo del 2013, cuando a Angelina le hacen una entrevista con respecto a cómo se le hizo a ella el abordaje de una mastectomía profiláctica que se le realizó. Fue un titular muy desafortunado, donde ella dice mi propia decisión. ¿Sí? Y en esa entrevista que le hacen, enfocan este artículo con respecto a la decisión que ella tomó de poderse realizar una mastectomía profiláctica, y abro comillas como ella termina el artículo: para quitarles a mis hijos el temor de que puedan perder a su madre por cáncer de seno. En ese contexto, Angelina no le contó al mundo que ella es una mujer que es, bueno, digamos que es hija de una mujer que tenía una mutación conocida como mutación de alto riesgo para cáncer de seno, que es la mutación BRCA1. La mamá de Angelina era portadora de esa mutación y la mamá de ella murió por cáncer de ovario, ¿sí? Cuando a ella le hicieron el estudio, Angelina salió portadora de la mutación. Indiscutiblemente Angelina ya ahí salía digamos que de la población normal, de la población común, porque ya ella se convertía en una paciente de alto riesgo para cáncer de seno y en la que ella tenía todas las indicaciones para hacer estrategias de reducción de riesgo, entre ellas la mastectomía profiláctica y la oophorectomía, es decir, la resección de los ovarios. Sin embargo, en ese momento,
como se lee digamos, en un periódico de alto impacto como New York Times, y una mujer que era ícono de la belleza y de la moda en el mundo en ese momento, dice: yo empodero a las mujeres del mundo que también tomen su propia decisión, pues desafortunadamente esto es lo que conocemos con el fenómeno Angelina. No porque Angelina lo hizo, todas las mujeres del mundo tenemos la indicación de irnos a hacer una mastectomía profiláctica. Hay unas indicaciones claras en pacientes que tienen riesgo para padecer cáncer de seno. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Si alguno de los asistentes tiene algún tipo de pregunta o desean realizar una intervención que quisieran compartir con la doctora Mejía. Bueno, yo sí particularmente me gustaría realizar, de hecho, una pregunta. Yo soy una mujer de 23 años, hasta el momento no me he realizado un examen de seno. No sé, pues no estoy segura a partir de qué edad uno es recomendable ya comenzar a realizarse el examen, bueno, de seno. El seno, el examen clínico de seno. El Correcto. autoexamen está recomendado desde los 20 años de edad. Tú puedes empezar a hacerte mensualmente tu autoexamen. Recordemos que es 8 días después de la menstruación se hace el autoexamen, ¿sí? Ahora, si hablamos del examen clínico de seno, entonces, la guía del ministerio en Colombia recomienda que sea a partir de los 40 años anualmente, ¿sí? Por una persona debidamente entrenada en examen clínico de seno. La Sociedad Americana del Cáncer es muy enfática en decir, entre los 25 y los 40 años, este grupo no lo podemos, digamos, abandonar al libre albedrío de que no tengan una valoración. Entonces se puede hacer entre 1 y cada 3 años, es decir, empezar a los 25 años y estárselo haciendo por ahí cada 2 años hasta llegar a los 40, y a partir de los 40 arrancar cada año. ¿Listo? Okay. Correcto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Aún tenemos bastantes participantes aún en línea. Si alguno desea realizar alguna intervención, tienen alguna duda con respecto al tema o desean aportar algo con respecto a la presentación que se realizó el día de hoy, estamos abiertos. Aquí estoy viendo Mariluz. Está preguntando una paciente con categoría 4 en una biopsia Trucut negativa en 2016. Debo repetir exámenes en la actualidad, tengo 39 años. Entonces, Mariluz, hay una cosa muy importante, y es que si tú tuviste una lesión categoría 4, digamos, como que hay que hacerte un seguimiento muy juicioso, no que se te hizo en 2016 y retomarlo en 2020, no. Es importante saber por qué fue categoría 4 y qué tipo de biopsia se te hizo y, digamos, qué reportó. Porque negativa muchas veces puede ser negativa para malignidad, pero hay lesiones que no son cáncer y que pueden ser quirúrgicas de manejo de resección, ¿sí? Entonces, yo pensaría que hay que repetirle con 39 años. Si tuviste antecedente de una categoría 4, hay que repetirte nuevamente ecografía y mamografía y ya retomar, yo diría que un seguimiento más periódico. Tenemos una pregunta realizada por Daniel. Dice, Sí. a algunos pacientes le envían Onagra o vitamina E para la mastalgia. ¿Qué Sí, opina? una excelente pregunta, Daniel. Bueno, la vitamina E, la última, digamos, la evidencia actual, los últimos estudios reportan que no tiene utilidad alguna en el manejo de la mastalgia. ¿Listo? Así que vitamina E está mandado a recoger para la mastalgia y para el manejo de los quistes o para el manejo de la tensión premenstrual. La Onagra, que es el famoso, el Primrose Oil o el aceite de primavera, es una excelente opción. Los estudios muestran que sirve para el manejo de la mastalgia. Se podría utilizar, en Colombia lo tenemos en presentaciones en cápsulas de 500 miligramos. Teóricamente se puede hacer una tableta cada 8 horas en pacientes que puedan presentar una mastalgia cíclica, que no mejoren. Recordemos que entre el 85 y el 95% mejoran simplemente con explicarlo. Pero la Nagra sí tiene fundamento científico para el uso de la mastalgia. Excelente, muchas gracias. Guillermo pregunta, ¿cuál es el mejor esquema de antimetabolitos para el cáncer de seno? Bueno, Guillermo, es una pregunta muy
abierta, digámoslo así. Yo pienso que el contexto, estamos hablando de patología mamaria benigna, los antimetabolitos son medicamentos que utilizamos como quimioterapia en cáncer de seno. En la actualidad, más que antimetabolitos, digamos que mucha de la investigación se ha centrado en el uso de las terapias target o las terapias moleculares más que realmente la quimioterapia. La quimioterapia ha ido ganando un papel un poco más discreto en el manejo de los pacientes con cáncer de seno, porque ahorita digamos que la terapia molecular va directamente al sitio de, digamos, de la vía de señalización, ya sea a nivel intracelular o intracitoplasmática, que va a inhibir el, digamos, el proceso que esté dañado y definitivamente sea mucho más efectivo como tratamiento. Antimetabolitos, todos han demostrado que son muy buenos, pero que definitivamente ya van a pasar a un segundo plano en el manejo del cáncer de seno. Doctora Mejía, de verdad, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra preguntita de Luis Francisco. ¿Hay doble riesgo de patología mamaria cuando hay mamas supernumerarias? Sí, es una muy buena pregunta. Cuando tenemos mamas supernumerares, sobre todo en la axila, que es la más común. Recordemos que la glándula supernumeraria, ¿qué es? Es un trastorno del desarrollo embrionario. Es decir, cuando el bebé, el feto, se está desarrollando, recordemos que nosotros venimos de los mamíferos y que los mamíferos, como producen en su reproducción grandes camadas, pues tienen que tener muchas glándulas mamarias para alimentar a su camada. En ese orden de ideas, el feto también se desarrolla con varias glándulas mamarias que van desde el hombro hasta la ingle. Y en la semana 9 del desarrollo embrionario, todas ellas involucionan y quedan solamente las que están entre el segundo y quinto espacio intercostal, que son las que van a dar el origen al brote mamario. Cuando tenemos glándulas supernumerarias, son glándulas que no involucionaron, que les faltó involucionar. Ahí hay tejido mamario, indiscutiblemente hay que examinarlo y hay que verificar que no haya masas o nódulos porque puede aparecer cáncer en esos sitios de tejido mamario ectópico. Perfecto, sí señora. Saray Ruiz nos comenta, tengo seguimientos anuales, siempre reporto mastalgia con la presentación de axila izquierda con un tamaño más aumentado, pero me dicen es mama supernumeraria. Siempre ha sido mi preocupación por la relación al dolor. No te preocupes, acuérdate que es tejido mamario y es un tejido que es susceptible, que tiene receptores hormonales, o sea, que es susceptible de las hormonas. Entonces, siempre te va a molestar. Y que tienes digamos, más volumen de tejido mamario a un lado que al otro, pues obviamente el dolor va a ser mayor. Lo importante es que seas valorada por una persona entrenada en examen clínico de seno y en abordaje para descartar que no haya aparición de nuevas lesiones o de algo que nos pueda hacer pensar que haya una sospecha de un cáncer. Pero digamos, si es solo la mastalgia, pues podemos pensar que es de origen hormonal. Doctora Mejía, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la noche de hoy. Particularmente me encantó esta charla. Creo que a nuestros asistentes también que nos acompañaron el día de hoy les gustó muchísimo. De verdad quiero agradecerle por aceptar nuestra invitación en la noche de hoy. Esperemos poder tenerla nuevamente en una charla dentro de unas próximas semanas. Espero nos acepte nuevamente la invitación, una segunda charlita de parte suya. De igual manera, a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros. Por favor, sigan en sintonía con nuestro programa de webinars. Desde La Misericordia estamos muy pendientes de ustedes y queremos que participen en nuestras charlas y webinars que programamos todas las semanas. Nuestra próxima charla está programada para el día viernes 22 de mayo. Por título tiene Importancia de la gestión de datos en neurociencias y va a ser dictaminada por la doctora Nubia Mackenzie. Los esperamos a todos. De igual manera, muchísimas gracias. Doctora Ana, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes. Que Feliz estén muy noche bien. a todos. Gracias.